Garcilaso, bienvenidos aquí a la sección Al Volante de Hispano Post. Hola Andrés, gracias por la invitación. Sierra Lugar Común, Altamira. Sí, la casa matriz. La casa matriz. ¿Cuántos años fueron? Fueron 6 maravillosos años. ¿Y será que ahora Lugar Común va a tener que ser así? Mira, voltea para atrás. Tengo una librería prácticamente. ¿Será que el Lugar Común tiene que ser móvil? Algo así va a ser una cuestión móvil. ¿Cómo está haciendo ahorita el venezolano para leer, tomando en cuenta los precios de los libros y el poder adquisitivo que hay ahorita en Venezuela? Bueno, lo que pasa, yo no creo que la gente esté leyendo como quisiera leer, porque la gente no está haciendo nada de lo que quisiera hacer. Una de las cosas que uno puede tener claro de los regímenes totalitarios es que van mermando la condición humana, tratando de convertir al individuo o de regresar al individuo a su condición animal. ¿Tú sientes que ha mermado ese interés por escribir, por leer, por descubrir, hacer una buena crónica? Yo siento que no es que haya una merma del interés, hay una merma de las condiciones reales que permiten la acción. Aquí hay una falsa creencia. Una vez me lo dijo un personaje: ¿cómo haces tú para tener una librería en un país donde la gente no lee? Y yo le dije, bueno, ¿de dónde sacaste semejante noción? El venezolano es lector. El mercado nacional estuvo en algún momento como el tercero más importante de Latinoamérica, digamos, hasta el 2012, detrás de unos titanes que son México y Argentina. Pero la vocación cultural, el gusto por la alta cultura, además, que tiene el venezolano, es algo que está presente. Pero el problema es que las condiciones para ejercer, digamos, esa intención de disfrutar, de desarrollar la cultura, no está, porque ahorita tienes que resolver desde el problema del papel toalé, pasando por una cosa tan difícil como son los medicamentos o la comida. ¿Y los jóvenes también dirías que tienen ese interés por leer? Los jóvenes tienen, mira, mi experiencia ha sido bellísima porque yo siempre lo he dicho, mi mayor fe en este país está en la juventud. Mi generación no era una generación tan culta como las que vinieron posteriormente. ¿El libro digital está sustituyendo al libro impreso? No, para nada. Es una tendencia que no existe ni siquiera cercana. De hecho, los 3 últimos años han demostrado que el libro digital viene cayendo y el ese fenómeno del Kindle. No, absolutamente un fenómeno que yo no llamaría marginal, prefiero llamarlo paralelo, pero que no sustituye una cosa con la otra. ¿Y qué está leyendo ese joven? ¿La novela, poemas? Es muy interesante esa pregunta porque, fíjate, una de las cosas extrañas de Venezuela es que Venezuela vende muchísima poesía. Yo siempre hago el chiste que en Venezuela tú levantas una piedra y sale un poeta, pero una poesía de altísimo nivel que tiene desde representantes muy jóvenes, como puede ser Alejandro Castro, llegando hasta Cadenas, que digamos que ahorita es el más longevo de nuestros grandes poetas, pasando por Igor Barreto, Yolanda Pantin, Arturo Gutiérrez Plaza, Jacqueline Goldberg. O sea, de verdad es un movimiento poético sustancial, no ¿Y Rafael Castillo Zapata. O sea, es un movimiento que yo diría muy interesante. De los escritores que han incursionado en la narrativa, por supuesto venezolanos, ¿cuál dirías tú que está haciendo referencia ahorita desde el punto de vista de los gustos de los lectores? Eso es complicado para mí contestarlo porque yo tengo como ¿Tienes muchos amigos? No tanto por la cuestión de la amistad. Yo creo que Venezuela tiene una deuda larga con la narrativa en este momento. Yo diría que hay grandes escritores de narrativa. Sánchez Rugeles. Bueno, Sánchez Rugeles, que es mi gran amigo, no está entre mis favoritos, pero yo diría que la narrativa de Rodrigo Blanco Calderón realmente es una narrativa interesante, la de Juan Carlos Chirino, la de Juan Carlos Méndez Guedes, pero yo creo que Venezuela todavía tiene una deuda con un narrador de características excepcionales, sobre todo en la contemporaneidad. Las librerías del sur que promueve el Estado, primero con el presidente Chávez, el presidente Maduro, pudieran ser una suerte de competencia frente a todo el mundo de las librerías privadas. Para nada, yo creo que es un intento de la dictadura de imponer un tipo de qué leer.
Además, muy contrario a lo que venían siendo los años republicanos, donde todo el aparato cultural estuvo en manos de la oposición. Entonces el Estado, a través de Monte Ávila, Ayacucho, incluso se dedicó en muchos casos a publicar textos ñángaras y cosas por el estilo, porque no había la intención... No es lamentable eso, digamos, porque la Biblioteca Ayacucho y la Monte Ávila fueron de referencia en América Latina. Pero absolutamente, pero por su carácter democrático, eso es lo importante a resaltar aquí. Nosotros estamos convencidos de la potencia literaria que tiene Venezuela. ¿La diáspora no está afectando la narrativa? La diáspora afecta a todo. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. La diáspora, como todo fenómeno, marca eso. Entonces tienes autores de allá y de acá, como el caso de Juan Carlos Méndez, que es un escritor que podría estar en la frontera entre un escritor venezolano y un escritor español, porque tiene muchísimo tiempo viviendo en España, pero siempre su narrativa tiene que ver con Venezuela. Es que nosotros tenemos un país y no es una cosa de la que tú te puedas deshacer como de una casa. Es una relación muchísimo más profunda. Entonces, en el caso de la gente que ha dejado el país, muy contrario a lo que muchos piensan, yo creo que eso va a traer grandes cosas para Venezuela. Esos son nuestros compañeros que nos están representando fuera de Venezuela. Y en el caso de las letras va a ser maravilloso porque va a crear el fenómeno de que nos lean de afuera, que es algo que necesitamos para proyectarnos. Yo soy venezolanista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo realmente consigo en Venezuela unas claves culturales que me fascinan. No es que me medio gustan, o no, hay muchas cosas que me disgustan, pero las cosas que me gustan muchísimo. A mí me anima a mantener la Santa María abierta, como tú dices, el hecho de que yo creo que estamos creando referentes culturales, que el Lugar Común crea referentes culturales para un país que los necesita urgentemente, porque la transformación de este país pasa por conseguir un desarrollo de la autoestima del venezolano, donde él se ve identificado no con el corrupto, sino con Aldemaro Romero, con el creador, no con el corrupto, sino con José Balsa, con alguien que dedicó su vida a la docencia, o el poeta Cadena. Nosotros tenemos el deber de construir esos referentes culturales y de no abandonarlos, porque es que si nosotros cerramos la Santa María, el país va a quedar en la nada. Quiero decirte, la Santa María es lo de menos. Lo que no hay que bajar es la cruzada por la recuperación del referente cultural venezolano, que es en lo que nosotros estamos trabajando ahorita. Muchísimas gracias. No, imagínate, muchísimas gracias a ti. El mejor paseo en carro que he tenido en mi vida. Vale, perfecto. Dale, chévere.